Creo que vamos a iniciar. Ya se está grabando para luego pasarlo a nuestro canal de YouTube y también se está grabando en Facebook Live de Intersaberes. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estamos aquí reunidos el Cuerpo Académico de Estudios Interculturales y nos honra mucho contar con la participación, la presencia de la doctora Natividad Gutiérrez Chong de la UNAM, quien es la autora del libro Jóvenes e Interseccionalidad, Color de Piel, Etnia y Clase, Zona Metropolitana del Valle de México. Este libro lo hemos propuesto para esta tarde, para presentarlo con Yunuen Manjarres Martínez e Irlanda Villegas, de la línea de investigación en estudios interculturales, educación intercultural de la Universidad Veracruzana. Hemos propuesto este libro porque en un diplomado al que habíamos invitado Natividad, pudimos trabajar algunas cuestiones en torno a la relación entre interseccionalidad e interculturalidad desde la perspectiva de las juventudes, y nos pareció muy sugerente la propuesta que hace Natividad, por una parte en términos teóricos, por otra parte en cuanto a la metodología y por los resultados. Es un libro que contiene resultados empíricos muy ricos, muy interesantes. Entonces, antes de pasarles la palabra, quisiera en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes, tanto quienes nos siguen en esta liga de Zoom, como quienes participan a través del Facebook Live de Intersaberes. Agradezco particularmente el apoyo que nos dan Elidet de Gante y Humberto Bedoya, quienes son nuestros becarios SNI, y que van a estar al tanto de cuestiones técnicas, pero también de sus preguntas y comentarios aquí en Zoom o también en el Facebook Live de Intersaberes. Quisiera iniciar presentándoles a quienes nos acompañan hoy en esta tarde, por una parte como autora y por otra parte como comentaristas de este libro. En primer lugar, obviamente, la doctora Natividad Gutiérrez Chong, quien es autora de este libro. Natividad es socióloga, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra y doctora en sociología por la London School of Economics and Political Science, que forma parte de la Universidad de Londres. Ella fue directora editorial de la Revista Mexicana de Sociología, vicepresidenta del Comité de Investigación Ethnic, Race and Minority Relations de la International Sociological Association y editora del boletín de esta asociación. Fue miembro fundadora de la Association for the Study of Ethnicity and Nationalism, ASEN. Ella forma parte del Steering Committee de la Association for Research of Ethnicity and Nationalism in the Americas, con las siglas ARENA, de la Universidad del Sur de Carolina. Ella es miembro de los comités internacionales de la Journal of Intercultural Studies y The Nations and Nationalisms, dos revistas líderes en el campo de los estudios interculturales y los estudios de nacionalismo. Ha formado y coordinado numerosos proyectos de investigación, entre los cuales destacan sus estudios sobre intelectuales indígenas, mujeres y nación, nacionalismo y etnicidad, tráfico de personas y cuestiones relacionadas con interculturalidad. Voy a mencionar algunas de sus publicaciones: Nationalist Myths and Ethnic Identities, Indigenous Intellectuals in the Mexican State, Conflictos étnicos y etnonacionales en las Américas, Estados y autonomías en democracias contemporáneas, Bolivia, Ecuador, España y México,
Cultura política indígena, me estoy saltando algunos, etnicidad y conflicto en las Américas, human trafficking and sex industry, does ethnicity and race matter, en intercultural studies. Además, una cuestión muy importante, si la googlean en internet, verán que ella es fundadora y coordinadora de la base de datos Organizaciones Indígenas y Conflictos Étnicos en las Américas. Aparte, encontrarán muchas de sus publicaciones en línea. Ella es autora, coautora de 17 libros, 40 capítulos de libro y 20 artículos arbitrados. Ha impartido numerosas conferencias nacionales e internacionales. Es investigadora nacional, miembro del SNI en el más alto nivel y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Forma parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias, Natividad, por tu, entre comillas, visita por segunda vez aquí con nosotros. Estamos muy contentos, muy contentas de que podamos aprovechar esta presentación del libro para intercambiarnos. En segundo lugar, hemos pedido como una de las presentadoras de tu libro a nuestra querida colega del cuerpo académico, la doctora Lilia Irlanda Villegas Salas. Irlanda es doctora en letras y maestra en literatura comparada por la UNAM. Se dedica a la investigación y formación docente en mediación intercultural y estudios culturales transdisciplinarios, con énfasis en temas de género, poscolonialismo y racismo. Ella es investigadora de tiempo completo en nuestro instituto, el Instituto de Investigaciones en Educación, donde forma parte de nuestro cuerpo académico. Es especialista en la obra de la premio Nobel Toni Morrison, sobre quien hiciera la tesis doctoral Beloved y Mercy, una dimensión ética de la esclavitud. Ha coordinado la edición de diversas publicaciones colectivas, tales como la traducción lingüística y cultural en los procesos educativos hacia un vocabulario interdisciplinario, el poder de la memoria, reconstrucción de identidades colectivas en el Triángulo Atlántico, ideologías en traducción literaria, didáctica, cultura, y es autora de múltiples artículos y capítulos de libros que no me da tiempo ahora reseñar todas. Y actualmente, aparte de su papel en nuestro instituto, profesora de nuestro doctorado, de nuestra maestría, ella es la secretaria técnica de las cátedras de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, Irlanda, por participar esta tarde con nosotros. Y en tercer lugar, también está aquí con nosotros como presentadora del libro, la maestra Yunuen Cecilia Manjarres Martínez. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas Puebla y maestra en Antropología Sociocultural por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde se tituló con una tesis sobre educación rural en los márgenes del Estado, el caso de la maestría en Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa del CESDER-UCIRRED y sus egresados. Actualmente, Yunuen es doctorante en nuestro doctorado en Investigación Educativa y está trabajando precisamente sobre cuestiones de interculturalidad e interseccionalidad en las experiencias de estudiantes indígenas en diferentes universidades del estado de Puebla. Ella ha sido coordinadora de la maestría en Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa del CESDER, de la Universidad Campesina Indígena en Red, y también coordinadora de la maestría en Desarrollo de la Práctica Educativa en el Medio Rural e Indígena de esa misma universidad. Muchas gracias, Yunuen, por participar también aquí con nosotros y nosotras. Propongo el siguiente procedimiento. Propongo que primero Yunuen nos haga sus comentarios al libro de Natividad, posteriormente Irlanda, y después le damos la palabra a la autora y les pido a quienes nos escuchan, nos siguen, que vayan apuntando preguntas, comentarios para posteriormente a la intervención de Natividad tengamos un intercambio, un conversatorio y mientras Yunuen comienza ahora en el chat del Zoom les voy a dejar la liga Zoom, la liga para descargar el libro. El libro es de acceso abierto y está en una página web de la UNAM, entonces ahí se lo voy a dejar para quienes quieran descargárselo, ¿no? Muchas gracias nuevamente a todos, a todas quienes nos están escuchando y le paso entonces la palabra a Yunuen y dejo de compartir. Adelante, Yunuen. Buenas tardes. Okay. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor participar en esta presentación del libro.
y estar pues comentando, ¿no?, los aportes valiosos que tiene la doctora Natividad sobre este tema, ¿no?, sobre la interseccionalidad y la juventud. Bueno, empezar diciendo que la doctora Natividad Gutiérrez Chong se caracteriza por realizar investigaciones de gran calado en el campo de la sociología, y tal es el caso del proyecto de investigación que da origen a este libro. El proyecto se llama Jóvenes de Identidades Diversas en Dinámicas Metropolitanas, que realizó con apoyo del Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, FORDECIT CONACES, Fronteras de la Ciencia CONACYT. Este libro es el resultado del primer diagnóstico de 2 que integran la investigación, y a su vez es su primer volumen, bajo el título Jóvenes e Interseccionalidad, Color de Piel, Etnia, Clase, Zona Metropolitana del Valle de México, publicada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en 2021. Podemos ubicar la investigación en los campos de estudios sobre la desigualdad, sobre las juventudes, y en estudios interdisciplinarios que acogen la interseccionalidad como una línea de estudio que se abre paso en México. Considero que se constituyen una valiosa aportación a estos campos al realizar una investigación extensa y profunda que integra las voces de las y los jóvenes de la zona metropolitana de la Ciudad de México. También es un parteaguas para conocer de cerca a las y los propios jóvenes metropolitanos, así como para estar al tanto de su percepción sobre la diversidad, la desigualdad, la discriminación y las oportunidades de vida. Lo que desde mi punto de vista ha colocado Natividad Gutiérrez Chong en el centro de su libro es una indagación minuciosa, creativa y multidimensional sobre los privilegios y las exclusiones que experimentan y observan las juventudes de uno de los conglomerados urbanos más importantes del mundo, a partir de un enfoque interseccional que se despliega teórica, metodológica y empíricamente en torno a la triada raza, etnia y clase, la cual atraviesa el libro de forma central y también integra el género. Como mencionan las autoras Patricia Hill Collins y Silma Bilge, la interseccionalidad es una forma de entender y analizar la complejidad del mundo, de las personas y de las experiencias humanas, los sucesos y las circunstancias de la vida social y política y la persona raramente se pueden entender como determinadas por un solo factor, pues los sistemas de poder y circunstancias específicas se influyen mutuamente. De esta forma, y como señala Gutiérrez Chong, la intersección entre distintos marcadores o vectores no se puede analizar en aislamiento, lo que es latente en los propósitos que se plantearon en la investigación, como son mostrar algunas percepciones de la triada raza, etnia, clase en la juventud de la zona metropolitana del Valle de México, y en segundo lugar, analizar a través de un enfoque interseccional los marcadores clase social, color de piel y etnicidad, aplicados a 3 grupos de edad en la etapa de juventud. Con este punto de partida, la autora llevó el proyecto a generar conocimientos de frontera al incluir sectores que usualmente no están presentes en los estudios sobre la desigualdad, como es la juventud que disfruta de privilegios, y mirar la complejidad de las divisiones sociales y las diversas identidades que experimenta la juventud o las juventudes. Así lo considero también por la profundidad que el análisis cualitativo muestra con los cruces entre clase, etnicidad, clase y raza, al identificar que la juventud comparte marcadores de etnicidad, color de piel o acceso a la educación que se experimentan de forma diferente en las correlaciones indígena pobre, blanco rico, mestizo pobre o rico, y que complejizan los procesos de identificación desde categorías de género, procedencia o lugar de residencia. No es lo mismo ser joven en Santa Fe, ser mujer en Ecatepec, hombre en Ixtapalapa o ser fresa de barrio, como lo dice la autora. Podemos ver que la complejidad está presente en 3 aspectos centrales de la obra. Por un lado, los temas que abarca el estudio, por otro, la metodología, y en tercer lugar, las voces de las y los jóvenes. Los 3 grandes temas, cito a la autora, son composición etnorracial de los jóvenes, incluido el género, la experiencia del racismo y la discriminación, y las experiencias de privilegios y de oportunidades o de falta de ellas. La autora y sus colaboradores desplegaron un trazado metodológico amplio, también complejo, que articuló lo cualitativo y lo cuantitativo. Y creo que esta es una de las características distintivas y destacadas de la investigación,
pues logra una complementariedad que da fortaleza al análisis interseccional, que ha sido abordado más comúnmente por metodologías cualitativas como la etnografía, los estudios de caso, las biografías o los trayectos de vida. Es relevante el tamaño de la muestra para este diagnóstico de 1.200 jóvenes, 600 de altos ingresos y 600 de bajos ingresos, con proporción semejante de mujeres y hombres a los que se les aplicó una encuesta. Y luego también la participación de 62 jóvenes con quienes realizaron entrevistas a profundidad en 42 alcaldías de la Ciudad de México y diferentes municipios del Estado de México, ¿no? Ambos instrumentos abarcaron todo ese radio. Seguramente fue un gran reto y un logro la coordinación del trabajo en equipo y la gestión de aportaciones de diferentes profesionales, trabajo que a veces no se visibiliza. Una herramienta que destaca es la generada por el Departamento de Investigación Aplicada y de Estudios de Opinión y la del Instituto de Investigaciones Antropológicas, ambos de la UNAM, que diseñaron una metodología para la autopercepción del color de piel y de la apariencia física, basada en un colorímetro de tonos de piel, aportada por el primero, y una investigación antropofísica sobre el rostro del mexicano del segundo. En este punto cabe señalar la puntualización al concepto de raza, que me parece también muy relevante para el estudio, que se configura con referencia al color de piel y a la apariencia física, pues se reconoce que esta categoría es una construcción social y una experiencia de estratificación y exclusión histórica, más no una determinante biológica. En este trabajo encontramos percepciones y opiniones sobre el racismo que nos dejan ver que este se materializa cuando hay situaciones para que un ser racializado, indígena y o afro no pueda ejercer la movilidad social o no tenga acceso a oportunidades y privilegios. La organización de la obra, el libro está dividido en 9 capítulos, una introducción y un balance general de los resultados, además de los apartados de fuentes y de los índices de gráficas, imágenes, mapas y tablas. La proporción de los capítulos está en equilibrio, sin embargo, el capítulo referente a los resultados cuantitativos destaca por la densidad de datos sobre la encuesta 1200. Este libro está escrito de forma accesible para que lectores y lectoras accedan a la complejidad social que se inscribe en el texto, llevados de la mano de la autora. Quiero resaltar el uso de notas al pie de página que valoro como guía conceptual e interactiva para llevarnos a los recursos en línea, así como a un espacio de enriquecimiento de reflexiones o referentes para profundizar el dato o conocer materiales culturales o cinematográficos ligados a los temas de cada capítulo. Un aspecto novedoso de la obra es la posibilidad de interactuar con los datos, los resultados y los materiales audiovisuales que se produjeron en la investigación cuando se señalan elementos que pueden ser consultados en la página web del proyecto que se llama Juventidades, y esto complementa la experiencia de la lectura, la actualiza y la amplía al proponer un ir y venir entre lo digital y el texto impreso. El sitio web, además de ser repositorio de las bases de datos, integra un acervo fotográfico y videos con testimonios de las y de los jóvenes que yo invito a consultar. Bueno, en cuanto al capitulado, el capítulo 1, construcción de un planteamiento interseccional para la juventud metropolitana, y capítulo 2, metodologías de la interseccionalidad. En estos dos se sientan las bases para que el lector, lectora, vislumbre la profundidad y complejidad que aporta esta perspectiva en el estudio de las desigualdades y privilegios sociales de la juventud. El planteamiento teórico es un aporte relevante para adentrarnos en una constelación de estudios de diversas procedencias, sobre todo el feminismo negro, y situarlo en el contexto histórico y social mexicano, que yo creo que eso también es es muy relevante, ¿no? Así, el balance de contribuciones y reveses de la interseccionalidad permite considerar la riqueza que aporta como concepto y herramienta en la comprensión de las interacciones de marcadores de clase, raza, etnia, en sistemas sociales injustos que crean desigualdades, exclusiones, pero también oportunidades y privilegios. Y con ello, con este ejercicio, nos adentra el modelo específico del estudio. En el siguiente capítulo, descriptivo de la metodología con enfoque interseccional, encontraremos cómo se diseñó este diagnóstico sobre las variables de raza, etnia, clase y sexo, en 3 grupos de edad que van de los 15 a los 29 años. También, de forma muy clara, nos adentra en el tejido del estudio
en que se vislumbra la complementariedad de métodos e instrumentos con la encuesta 1200, el cuestionario a profundidad y las tarjetas del colorímetro. También se muestra aquí la cobertura geográfica del estudio en la zona metropolitana del Valle de México y da cuenta de los productos audiovisuales que enriquecieron el trabajo. Un ejemplo muy destacable de estos es pues la galería de fotografías y también el video mexicano de Dorian Ulises, que explora la belleza en la diversidad de género, raza, clase, etnicidad, con la que nos podemos encontrar en los espacios cotidianos dentro de la geografía del país, a su vez que cuestiona los estereotipos de mercado. Hay muchas cosas que destacar de los capítulos empíricos. El libro presenta una perspectiva amplia que dan las cifras de la encuesta 1200 en el capítulo 3, al mostrar el panorama de composición y opinión sobre las condiciones en que vive la juventud del Valle de México. Presenta los resultados cualitativos donde la autora nos lleva de la mano con la organización de los datos a partir de los rubros, estudio, trabajo, ingresos, transporte, religión, percepciones de movilidad social, derechos humanos, discriminación, entre otros, con los que nos describe ocupaciones, percepciones, comportamientos, procedencias e identidades diversas de la juventud de la urbe. Todo claramente distinguido por las dimensiones sociales de sexo, género, lugar de residencia, etnicidad y color de piel. Posteriormente, en el capítulo 4, contextualiza el espacio geográfico del diagnóstico desde una perspectiva histórica del crecimiento urbano del Valle de México para adentrarnos en el lugar donde viven las y los jóvenes que participaron en las entrevistas y en la encuesta. Da cuenta de que los y las jóvenes se autoperciben, en primer lugar, como mestizos, seguido de la pertenencia étnica a algún grupo originario, y que con todo y el contexto de migración de la metrópoli, el contacto multicultural y multinacional es escaso. En el capítulo 5, Natividad Gutiérrez aborda las percepciones sobre la educación y el acceso a las mejores escuelas. Da pauta para realizar un análisis de la sociedad mexicana en torno al racismo, el clasismo y la diversidad étnica. Aquí, en este capítulo, vemos que los jóvenes de distintas delegaciones y municipios de la región en cuestión establecen la relación entre color de piel y acceso a la escuela como algo determinante. Mostrar las percepciones también llevó a la autora a identificar que entre los y las jóvenes hay reflexiones sobre el racismo y la discriminación. Recupera testimonios recupera testimonios de la percepción de los blancos como privilegiados para asistir a las mejores escuelas y también el rechazo al racismo antiindígena y antiafrodescendiente y la percepción sobre las oportunidades que tienen o que alcanzan desde la autosuperación, denotando más el mérito individual en base a una cultura del esfuerzo que las oportunidades generadas por el Estado. Dos hallazgos novedosos de este capítulo son la percepción sobre los jóvenes asiáticos como privilegiados, explica la autora, debido a la exposición a los medios con contenidos de naciones como China, Japón y Corea, y que los entrevistados otro hallazgo es que los entrevistados no se perciben a sí mismos como discriminados o que hayan ejercido la discriminación. Este aspecto es un trance doloroso con el cual no se quieren identificar. Con este antecedente, los capítulos 6 al 9 nos van sumergiendo como lectores, lectoras, en la profundidad de una sociedad desigual, racista y clasista como la mexicana. El capítulo 6, en este se da cuenta de la opinión que hay sobre jóvenes indígenas y afrodescendientes, que los sitúa en la precariedad, la violencia física y simbólica, y el reconocimiento de que la percepción de la discriminación tiende a ser normalizada, o a normalizar el propio racismo. Como indica la autora, las divisiones sociales, raza y etnicidad se tornan determinantes. Este capítulo es un contraste con el 7, en el que se reúnen las percepciones sobre la juventud privilegiada. Este esclarece que desde las percepciones de las y los entrevistados, la reproducción de la cadena, oportunidad, privilegio, riqueza, educación, apariencia física de persona blanca es contundente. Bueno, y esto nos lleva al capítulo 8, color de piel, apariencia física y elección de pareja.
en donde, el cual se dedica a analizar la autopercepción con el apoyo de las tarjetas de identificación de rostros y tonos de piel. Uno de los aspectos cualitativos creativos que se ocupó fue la elección de pareja, preguntar por ella, ¿no? ¿Quiénes elegirían como su pareja ideal? Lo que mostró la tendencia entre las y los participantes a percibirse en un tono más claro de piel y centralmente en dos fenotipos de apariencia blanca, ¿no? En la elección de pareja. Así, el racismo introyectado se materializa en una búsqueda o continuidad por privilegios y oportunidades, en donde al blanqueamiento y a la apariencia física se le da mucha relevancia. Las preguntas, ¿qué es la pobreza y qué es la riqueza?, despertaron interés entre los y las entrevistadas y nos colocan en el ámbito de la desigualdad social abordado en el capítulo 9, a partir de las respuestas organizadas sobre lo bueno y malo de estas condiciones. Los cruces de estas dos condiciones también nos hablan de la opresión, por ejemplo, en la intersección de pobreza con joven, indígena, afro, moreno, negro, y de la dominación en la conjugación de riqueza con joven, blanco, descendencia europea. El acápite final con el balance del diagnóstico recupera los hallazgos a la luz del contexto de transformaciones culturales de la juventud o las juventudes metropolitanas y demuestra las formas en que se sitúan los privilegios y la falta de oportunidades. En efecto, el libro logra una articulación interseccional que profundiza en los sentidos de las divisiones sociales y no se limita a la tríada inicial de raza, etnia y clase, sino que abarca diferentes marcadores como el lugar de residencia, el acceso a la escuela o el contacto multicultural a partir de las voces de las y los jóvenes metropolitanos, y diría yo también a partir de sus imágenes, de sus fotografías, ¿no?, que podemos ver en el sitio web. Esta investigación es también un paisaje de la sociedad persistentemente estratificada e injusta. La intersección de clase, raza y etnia con la correlación entre indígena pobre, entre blanco rico y del mestizo rico pobre, da pauta para ahondar en investigaciones sobre las divisiones sociales. El lugar de residencia como otro distintivo de la clase social fue relevante para explicar experiencias contrastantes de vulnerabilidad ante la inseguridad de ciertas zonas que son resentidas principalmente por las mujeres, y las oportunidades de recreación y movilidad en otras zonas de la capital. También el escrutinio a la ideología del mestizaje permite mirarlo en la construcción compleja de identidades y en la continuidad histórica de creación de desigualdades y opresiones. El libro igualmente nos permite colocar críticamente la aproximación a las identidades para no esencializarlas, comprender su construcción social y política. Finalmente, en mi propia lectura, son muchos los aportes de esta obra. Desde mi perspectiva como doctorante interesada en las identificaciones y experiencias intersectadas de las y de los jóvenes de pueblos originarios en la universidad, contribuye muchísimo. Me permitió conocer las posibilidades que ofrece la perspectiva interseccional para profundizar en la comprensión de lo social y de la especificidad de sujetos concretos, así como contar con herramientas útiles para profundizar en los simbolismos del racismo. En especial, el balance final y el capítulo sobre el acceso a las mejores escuelas son un parteaguas para comprender las desigualdades y la dominación. Es estremecedor percibir el engranaje de las diversas intersecciones que dan lugar a opresiones y privilegios en un país como México, pero también genera esperanza el cambio cultural antirracista de la juventud y la descolonización de la categoría indígena para dar lugar a la enunciación de los diferentes pueblos originarios. Para mí, los fundamentos teórico-metodológicos desde el enfoque interseccional son un aporte a mi trabajo de grado y sin duda a la literatura mexicana sobre la interseccionalidad en las experiencias de vida de las juventudes. Por lo dicho, recomiendo ampliamente su lectura y la consulta del sitio web Juventidades, y agradezco mucho el honor de participar en la presentación de este importante obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Yunuen, por estos comentarios, por estas reflexiones sobre el libro de Natividad. Vamos apuntando preguntas, comentarios
para posteriormente hacérselos directamente a la autora y también a ustedes como comentaristas. Gracias, Yunuen. Pasamos entonces a los comentarios, a la presentación que ha preparado la doctora Irlanda Villegas. Adelante, Irlanda, por favor. Hola, muy buenas tardes. Pues antes que nada me siento muy privilegiada de poder estar aquí al lado de la doctora Natividad Gutiérrez Chong. Muchas gracias por la invitación y me ha encantado escuchar a Yunuen. Evidentemente saltaré partes para no repetirme con ella porque hemos hecho observaciones parecidas, pero bueno, voy a tratar de no sonar repetitiva. A mí me gustaría, muchas gracias a todas, todos quienes estamos conectados tanto en Facebook Live como en este Zoom, por estarnos acompañando. De verdad, esta es una lectura muy recomendable. Pues yo quiero abrir con un epígrafe de mi muy admirada Toni Morrison, que traduzco como algo más o menos así. Realmente no hay mucho más que decir, excepto por qué. Pero como el por qué es difícil de manejar, no queda más que refugiarse en el cómo. Hasta ahí el epígrafe de esta premio Nobel. Ese es un extractito de la novela The Bluest Eye, que si ustedes recuerdan, Ojos más azules, es sobre una chica que desea blanquearse para poder justamente figurar en la sociedad estadounidense. Me siento muy contenta de participar en esta presentación porque el título que nos convoca hoy no solo me ha causado asombro, sino que también me ha convencido de que merece todo mi respeto como lectora y ciudadana mexicana. Curiosamente, a mí, que no me considero especialmente patriotera. Patriota sí o patriótica sí, pero patriotera para nada. Aunque el libro está asignado por una sola autora, en realidad se trata de una amplia colaboración producida entre diversas instancias que han logrado el financiamiento dentro del proyecto de investigación ya mencionado por Yunuen, Jóvenes de Identidades Diversas en Dinámicas Metropolitanas, que respalda el Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, FORDECID, PRONACES, Fronteras de la Ciencia, de CONACYT. Como sabemos, lograr este tipo de apoyos no es nada sencillo y solo es realizable cuando hay un sólido grupo de investigación que garantice alta calidad en el desarrollo del estudio. Efectivamente, los escasos 200 ejemplares impresos de Jóvenes e Interseccionalidad son la muestra fehaciente de recursos comunes bien encauzados para la sana transformación de nuestra sociedad. Esto es de celebrarse. Los resultados de la investigación realizada con jóvenes en un territorio de más de 8,000 kilómetros ocupados por la zona metropolitana del Valle de México y también a propósito de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, están redactados en un tono neutro, supongo que para otorgarle un carácter científico tanto en la presentación como en la incipiente interpretación de los hallazgos, que conservan el ético anonimato de las 1,200 personas entrevistadas. De ahí la etiqueta encuesta 1,200. Sin embargo, es indudable que es el fruto de una ardua labor de equipo liderado por Natividad Gutiérrez Chong, que se ha esmerado durante varios años por realizar investigación de punta y cubrir lagunas existentes que nos permitan no simplemente diagnosticar, porque ya sabíamos que existe discriminación por causas diversas en nuestro país, sino más aún, demostrar con cifras y con autopercepciones de qué tipo es esta discriminación para ir desmenuzando desde lo EMIC el complejo fenómeno que vivimos y poder apuntar hacia una verdadera transformación. En este sentido, este trabajo de investigación, además de dar cuenta claramente de las profundas brechas socioeconómicas que producen situaciones de sexismo, clasismo y racismo, entre otras, es muy propositivo en la toma de conciencia social y del potencial para un cambio. Por ello es menester que lo lean los propios jóvenes, sus familias, sus educadores y otros sectores de la población, por supuesto. Por ello me sentí implicada como receptora de toda esta información
que puede ser aprovechada de múltiples maneras, porque justamente lo que logra en primera instancia es provocar nuestra curiosidad y nutrirnos con datos duros y concretos para continuar en nuestras cotidianidades, aunque sea fuera del territorio estudiado, con la observación y el análisis de las realidades reveladas a través de respuestas recibidas ante preguntas atinadamente diseñadas y estratégicamente seleccionadas en este proyecto macro. Así pues, antes que nada, Jóvenes e Interseccionalidad nos ofrece información altamente confiable y muy útil a quienes nos dedicamos a la docencia y a la investigación, a quienes nos dedicamos a la formación de jóvenes y también de infancias, porque hay reportes que atañen a ellas, tanto desde el aula como desde la casa, a quienes hacemos estudios de género e interculturalidad y a quienes deseamos caminar con mayor libertad en un ambiente democrático en las calles de nuestro país. En fin, a quienes nos interesa combatir las inequidades y las asimetrías estructurales con nuestro granito de arena desde la trinchera en la que nos movamos. Nos provee también una amplia bibliografía conformada por importantísimos especialistas en juvenología, investigadoras e investigadores que tratan temas emergentes que colindan con estudios de discriminación, así como fuentes estadísticas institucionales y de otros tipos en las que nos podemos cobijar. En dicha bibliografía destaca la producida por la propia autora, en la que figuran sus anteriores publicaciones, algunas de ellas ya señaladas por Gunther, como Mitos nacionalistas e identidades étnicas, que está traducido, ¿no? Los intelectuales indígenas y el Estado mexicano, de 1999, The Study of National Identity, del 2001, el Human Trafficking, que ya señaló Gunther, Violencia obstétrica en madres indígenas, un caso de racismo, del 2016, Indigenous Women in Trafficking, del 2018, y Reposicionar la discusión sobre la cultura y los estudios culturales, del 2019, así como Fronteras de género, subjetividades e interculturalidad, Durados y Ciudad de México, que escribió Natividad con Losandro Antonio Tedeschi en 2020. Todos estos textos ratifican por qué Gutiérrez Chong es una autoridad en la materia, con una larga trayectoria de compromiso social que se consolida ahora con la aparición de este nuevo título. Aunque no estrictamente asibles entre sus 208 páginas, subyacen varios importantes paratextos que se hace necesario revisar. Por ejemplo, las definiciones actualizadas y posicionadas, esto es bien importante porque muchos autores dan definiciones pero no se posicionan, de conceptos clave que aparecen al pie de página, mismas a las que ya ha aludido algunas de ellas Yunuen. Listas y recomendaciones de películas y videos, referencias a exposiciones y manifestaciones artísticas, entrevistas a actores clave o links a diversas infografías y acervos de muy distinto tipo. Destaca entre todos ellos el referente a Juventidades, ya mencionado por Yunuen, puesto ahí el link por Gunther en el chat, que es el propio sitio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que alberga y socializa con total transparencia todos los materiales implicados en la generación de datos provenientes de esta investigación, junto con mapas, la encuesta, el colorímetro y las guías de entrevista. Puede accederse tanto a las más de 1000 fichas de entrevista como a los propios audios y fotografías in situ, por mencionar algunos de los componentes más atractivos de este acervo digital, que constituye también una nutrida base de datos construida desde hace varios años. Da gusto ver el potencial de un sitio web universitario bien utilizado, que requiere de una ingeniosa alimentación, así como de un constante seguimiento que se traduce en accesibilidad y comodidad para las usuarias. Supongo que su existencia se ha posibilitado a partir de financiamientos adecuados que permiten la conjunción de recursos humanos y materiales necesarios para su diseño y buen funcionamiento. La recomendación que les hago es la misma que hizo Yunuen. A quienes nos escuchan, por consiguiente, es acompañar la revisión de Jóvenes e Interseccionalidad con la visita a ese sitio web, atendiendo a las diversas invitaciones interactivas que nos va proponiendo.
Tanto si navegan por Juventidades como si lo hacen por este libro, que qué bueno que tiene una versión digital gratuita, porque merece mucho más que solo 200 ejemplares impresos, podrán distinguir con facilidad la convivencia entre un enfoque cuantitativo y cualitativo, que hacen especialmente apetecible la metodología utilizada. Hay que destacar que la descripción y la justificación que se realiza en torno a ella es muy puntual y relevante y convincente. Así, haber recurrido a técnicas de construcción de corte cualitativo ha permitido profundizar en el ya de por sí apabullante levantamiento de datos de corte numérico recopilados a través de la encuesta 1200, que incluye el mismo número de casos en el proyecto Jóvenes de Identidades Diversas en Dinámicas Metropolitanas, realizado, como ha mencionado Yunuen, por el Departamento de Investigación Aplicada y Estudios de Opinión, cuyo colorímetro fue replicado también en la investigación que nos ocupa. Se realizaron además 62 entrevistas y algunas otras a profundidad. Gracias a un ágil diseño en Jóvenes e Interseccionalidad, podemos encontrar numerosos gráficos y tablas bajo un formato amable y fácilmente comprensible que constatan que lo complejo puede hacerse ver como algo sencillo, aunque en realidad de fondo, tras cada dato revelado, hay un fortísimo trabajo de piloteo, selección y acción estratégica. El índice de gráficas, mapas, imágenes y tablas con distribución capitular que se incluye al final del libro es de gran utilidad y nos ayuda a localizar con cierta facilidad tanto datos generales como territorios explorados, características de las personas entrevistadas o datos paraguas bajo los cuales se agrupan los sujetos de estudio, tales como indicadores específicos de acuerdo con nuestro interés particular. Por ejemplo, la pregunta particular respecto al salario que reciben las jóvenes o su opinión sobre el lugar donde viven. Me he detenido en hacer mención a esto porque ello comprueba que Jóvenes e Interseccionalidad es un instrumento de consulta al que regresaremos en más de una ocasión, de tal suerte que así como puede leerse de manera continua, porque goza de una unidad conceptual y procedimental que lo hace sumamente provocador, también puede consultarse de manera intermitente, ya que es atractivo tanto para curiosos novatos como para asiduos estudiosos de esta temática. Desde luego, la interseccionalidad, cito, exitosa por imperfecta y porque deja cosas abiertas, fin de la cita, es el corazón metodológico y el núcleo central de este estudio. La triada raza, clase, etnia plantea un enfoque interseccional que, abro cita, implica analizar las diferentes maneras en que las diferentes divisiones sociales, concretamente, se juntan o separan y cómo se relacionan con las construcciones subjetivas y políticas de las entidades, fin de la cita, bajo una potencialidad de desarrollo que apuesta por la fluidez y la maleabilidad. Todo esto lo podemos ver en la página 25. Así pues, la interseccionalidad es la clave que permite avisorar el entramado de saberes e imaginarios, tal como afirma Gutiérrez Chong en alguna entrevista, exactamente en la de Pluriverso del 2018. A partir de los datos revelados e interpretados en Jóvenes e Interseccionalidad, sobre todo en lo relativo a autopercepción y autoidentificación, constatamos cómo, y cito a Natividad en dicha entrevista, la identidad se construye en el día a día, a cada minuto. El esquema del libro, como ya nos ha comentado Yunuen, permite transitar de manera lineal o discontinua por exposiciones de distinta índole, teórico-conceptual, teórico-metodológica, hallazgos presentados cuantitativamente y los distintos capítulos que revelan autopercepciones, principalmente a través de la exposición de fragmentos discursivos etnográficos, acompañados de un somero análisis que siempre abre la puerta a otras investigaciones. Por consiguiente, es un material sumamente propositivo y provocador. Insisto en que tiene usos a varios niveles de expertise. Tal división capitular es sumamente interesante porque en cada una de sus partes va fabricando posibilidades interpretativas, siempre expandidas a la posibilidad de mayor profundización
por parte de las usuarias o lectoras de esta obra. Yo elegí el epígrafe con que abrí mi participación porque creo que aunque en cierta medida este trabajo apunta hacia el porqué de los prejuicios, las desigualdades y las injusticias, su verdadera contribución, a mi modo de ver, estriba en el cómo se dan o se perciben entre nuestros jóvenes. Desde mi punto de vista, las diversas técnicas de percepción y autoidentificación mediante las cuales se han generado multívocas narrativas de identidad, en combinación con datos cuantitativos altamente confiables, constituyen el principal logro de este arduo trabajo de investigación. En el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, colegas de las líneas de actores sociales y educación intercultural, hemos estado impartiendo un curso diseñado ex profeso sobre la dimensión biográfica en la investigación educativa, por lo cual nos resulta sumamente sugerente la puesta en práctica de estas combinaciones, así como sus límites y alcances, en especial la apertura hacia la, entre paréntesis, auto, luego crítica. La raza es entendida como construcción social, no como categoría biológica, que para efectos del estudio en cuestión se traduce en color de piel y apariencia física, y se suma a la etnia, ligada aquí a la búsqueda de la influencia de características culturales y lingüísticas de los ancestros y sus descendientes para completar la tríada interseccional con la clase social como clasificación socioeconómica vista a partir del ingreso y el acceso a la seguridad social. Tal intersección contribuye a validar la compleja incidencia estructural de asimetrías y desigualdades en la zona estudiada, misma que engloba más de 20 millones de habitantes. Los rangos etarios agrupados y etnografiados oscilan en 3 grupos, de 15 a 19, de 20 a 24 y de 25 a 29 años, y arrojan interesantísimos datos sobre la composición etnorracial, prestando especial atención al género. Además, auscultan si han sido discriminados o han ejercido discriminación o racismo en una autoexploración de privilegios y oportunidades. Las consideraciones finales puestas en balance giran en torno a la definición brindada por Gutiérrez Chong sobre la naturaleza de este documento. Un diagnóstico, aunque yo he dicho atrás que no solo me parece que es un diagnóstico, me parece que es mucho más, a partir del cual se desprenden, cito, hechos, percepciones y subjetividades contextualizados en sus entornos cotidianos, laborales y educativos. Esto lo podemos ver en la 185. Datos como que en promedio los sujetos incluidos en estos grupos etarios obtienen como salario unos 6,000 pesos mensuales y no están a gusto con las condiciones en las que viven por distintas condiciones de seguridad y prestación de servicios, resaltan por su contundencia. Resaltan también la predominancia de preferencias heterosexuales y el catolicismo entre la muestra, lo cual para mi modo de lectura de la sospecha hermenéutica, me deja así como muy, muy prendida, ¿no? En cambio, se reportan como sorpresivas percepciones sobre el grupo étnico asiático como el privilegiado, ya lo mencionó Yunuen, ¿no? Dato que convive al lado de que pese a que en su mayoría las personas jóvenes participantes poseen celular, o creo que todas más bien, y acceso a internet, no juegan tanto en video como se hubiera pensado, por mencionar solo algunos ejemplos que llamaron mi atención. El balance final se erige como aportaciones no realizadas con anterioridad, tales como, cito, el reconocimiento de otros jóvenes en términos de identidad sexual y de identidad indígena, afrodescendiente, mestiza y blanca. Fin de la cita. Se registran, y abro nuevamente comillas, las inevitables correspondencias entre apariencia física y etnicidad con condiciones socioeconómicas que generan desigualdades. Cierra concluyente con, y vuelvo a abrir comillas, el entramado de goce de privilegios y oportunidades frente a los rezagados por la exclusión estructural, cierro las comillas, que se cristaliza, por ejemplo, en la aspiración a ser blanco. Esto lo dice por ahí de la 187. Una aseveración contundente que se desprende de la encuesta 1200
es que, abro cita, el resultado explica que hay correspondencia entre cadenas de opresión y de discriminación, y estas, en ambas direcciones, son acumulativas. Por eso esta cita de Gutiérrez Chong me hizo pensar en una de Toni Morrison, que traduzco más o menos así. Si vas a sujetar a alguien sobajándolo, te vas a ver obligado a estar sosteniendo el otro extremo de la cadena. Quedarás confinado por tu propia represión. Fin de la cita. Se comprueba entonces que la estereotipia y los arquetipos que predominan entre jóvenes en México forman parte de una realidad que ha abonado a la continuidad de un proyecto esencializador de mestizaje inscrito en la matriz colonial del poder. Desde mi particular punto de vista, y aclaro, esto no tiene nada que ver con algo incluido en el libro, el hecho de que estemos celebrando la presentación de este libro, programada ya desde meses atrás, a tan solo unos días de la marcha más numerosa del sexenio en nuestro México, es sumamente pertinente, puesto que pudimos aseverar tanto en las bien intencionadas participaciones, seguramente rayantes en una incomprensión histórica de nuestro país, como en las estratégicas manifestaciones de odio de la oligarquía y la clase política más nefasta, pues diferentes intencionalidades y propósitos. Obras como la que nos tiene aquí reunidos son herramientas para la comprensión de la complejidad en la que vivimos. Y añado, constituye una herramienta que puede utilizarse para descolonizar y abrir fisuras. Este texto invita a preguntarse en primera instancia ¿qué sucedería si se hiciese la devolución de resultados a quienes participaron en el estudio? O si trasladáramos este trabajo a estados como Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, el Bajío, las zonas fronterizas, etc. No me resta sino afirmar que este es un libro inspirador porque nos permite hacer algunos descubrimientos. Volviendo a Morrison, voy a tratar de traducir también otra cita así al limón. Nadie habla acerca del momento en que descubre que es blanco o el momento en que descubre que es negro. Esa no es más que una profunda revelación. En el minuto que tú te das cuenta de algo, algo sucede. Tienes que renegociarlo todo. Y yo tengo todas mis esperanzas puestas en este libro porque nos revela y nos espejea a nosotras mismas. Concluyo diciendo que Jóvenes e Interseccionalidad nos pone a imaginar cómo transformará la vida de alguna de esas personas participantes en el estudio o cómo transformará los deseos de las personas que lo estamos leyendo, de las y los jóvenes que nos acerquemos a él y si nos llevará acaso a apreciar de una forma u otra nuestra realidad. Por eso también considero que es muy bueno que circule gratuitamente y en línea y deseo que tenga mucha difusión. Pues muchas gracias, esa es mi aportación. Muchas gracias, Irlanda, por tus comentarios al libro. Esta cuestión que mencionabas de las metodologías que se utilizan, los conceptos de cómo se enlazan distintos conceptos que tienen que ver con el género, la etnicidad, la cultura, la raza, la clase social, la edad, creo que son muy inspiradores para todos los trabajos que estamos realizando en nuestra línea de investigación, en nuestro cuerpo académico. Natividad, quisiera pasarte la palabra y antes simplemente recordarte que quienes están aquí con nosotros son estudiantes y académicas que se encuentran aplicando precisamente enfoques de interculturalidad, diversidad de diversidades, enfoques de interseccionalidad sobre género, cultura, etnicidad, clase social y edad a sus propias investigaciones de posgrado o de investigaciones postdoctorales sobre estudiantes indígenas, sobre jóvenes, sobre distintos actores que tienen que ver con la composición
diversa de nuestras sociedades, ¿no? Las investigaciones que realizamos, Natividad, en esta línea, precisamente, y tiene que ver con lo que Yunuen e Irlanda mencionaban, son investigaciones de corte biográfico narrativo, pero también investigaciones etnográficas, investigaciones de tipo sociolingüístico, sobre todo lenguas originarias, pero también lengua de seña mexicana, investigaciones participativas y colaborativas, pero tenemos poca, y también, perdón, investigaciones sobre análisis de discurso, sobre todo análisis crítico de discurso en la tradición de Van Dijk, pero tenemos poca experiencia con investigaciones mixtas o investigaciones cuantitativas. Entonces, por eso creo que nos llama la atención ese trabajo que has realizado con este tipo de metodología. Muchas gracias nuevamente, Natividad, y te paso la palabra. Y posteriormente recuerdo a las y los que nos están escuchando que por favor vayan apuntando sus preguntas y sus comentarios, tanto en Facebook como aquí en Zoom. Muchas gracias, Nati. Adelante. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias al gran amigo Günther Dietz por su generosidad al ofrecerme este espacio para compartir con ustedes y seguir conversando, ¿no? Gracias a Irlanda, a Yunuen, por sus opiniones, sus comentarios. Realmente agradezco mucho que pues me hayan entendido y porque esto es bastante, bueno, difícil, sí es difícil ponerlo de una manera accesible, ¿sí? Y que este recurso de poder leer el texto junto con el sitio web, pues también es algo que no se utiliza mucho y que lo pusimos ahí aquí como un recurso de investigación. Bueno, pero voy a hablar un poquito a más detalle quizá de eso. Lo segundo que les quiero decir es que me da mucho gusto saludarles desde el corazón de la ciudad universitaria, la Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio de Gestión y Desarrollo Interculturales. Y quiero decir que en efecto, como Irlanda y Yunuen lo han mencionado, esta es una investigación en la que participaron muchas personas, porque muchas personas con distintas especializaciones, con distinto expertise, ¿no? Porque este trabajo no es obra de una sola persona, ¿sí? Claro que yo lo he concebido, lo he pensado, lo coordiné, recogimos al final de cuentas los resultados, pero la participación de mis equipos de investigación ha sido fundamental. Lástima, les voy a decir lástima, porque teníamos otros planes para socializar los resultados y pues cayó la pandemia y es la primera vez que el libro se presenta, si no hay divulgaciones, es investigación que no existe. Nos costó mucho trabajo volver otra vez a reunir el todo. Teníamos planes de socialización de este libro, sobre todo en pilares, en foros, aquí se llaman pilares o foros, con jóvenes para retribuir la investigación y seguirla creciendo. Hicimos unos cuadernitos, así unos cuadernitos como un regalito, ¿no? Para que no se sintieran pues que iban a nada. También les regalamos un termo para quienes accedieron a la entrevista y nos quedamos con todos los cuadernitos. Así que ni siquiera se los puedo regalar, les voy a mandar unos por correo. Nos quedamos con todos los cuadernitos y todos los planes que teníamos. Entonces, pues no se llevó a cabo para la pandemia. Pero ustedes me han hecho pensar en algo muy importante.
logramos levantar todos los datos en campo antes de la pandemia y que fueron cuantiosos, que fue una entrevista, fueron 100 entrevistas a profundidad y 1,200 casos de una encuesta en distintos puntos de la zona metropolitana del Valle de México. Bueno, llevar a cabo ese tipo de trabajo de campo, pues sí, es bastante arduo y se necesitan equipos donde esos equipos fueron entrenados, se pilotearon el cuestionario varias veces y tenía que ser un cuestionario ágil, ¿no? Un cuestionario muy ágil, pues porque más de 10 minutos un joven ni nadie tiene paciencia. En fin, todo eso también lo cubrimos. Y como uno de los resultados de la encuesta 1,200, fue creo que Yunuen que lo mencionó, o Irlanda, ambas quizá, sí sale el resultado de que son católicos y que son muy heterosexuales. Eso nos llamó a nosotros mucho la atención. Pero esos son datos que fueron recogidos antes de la pandemia. Ahora, después de la pandemia, no existe dato, ¿sí? No tengo yo el dato, no, bueno, obviamente no hay dato, pero al regresar al aula y ver a nuestros jóvenes, sobre todo aquellos que pasaron la prepa en sus casas, a través de monitores, pues hay un gran transbinarismo, al menos en la Facultad de Filosofía y Letras. Un gran transbinarismo expresado sobre todo en su corporidad, ¿sí? Y pues ya ven que también estamos teniendo unos conflictos muy serios por los baños neutros, por el uso de los baños neutros y por la transfobia y por el lesbofeminismo. Entonces, ese dato de que son muy heterosexuales, chispas, a mí ya me está dando, creo que los 2 años de la pandemia hicieron que las cosas cambiaran, o tal vez ya estaban, pero han salido de una manera, aquí al menos en la Facultad de Filosofía y Letras, impactante, que a todos nos tiene muy sorprendidos. Así que, bueno, pues yo estoy abierta a que me digan que pues ese dato a lo mejor ya no está funcionando, pero como dije, ese se levantó antes de la pandemia. Esos 2 años de estar tras el monitor, pues no sé, algo cambiaron o mucho cambiaron en las expectativas de los y les jóvenes, ¿no? Ya tenemos que hablar con el les, en el elle, porque también ya estamos incurriendo en una falta. Bueno, eso vamos a pensarlo, Irlanda, Yunuen, y vamos a tal vez a tener que trabajar un poco en ese dato de la gran heterosexualidad. Bueno, luego, yo quiero platicarles brevemente 2 cosas. Una, ¿por qué la investigación? Y 2, las grandes dificultades que tuvimos, que a lo mejor no se notan ya mucho en el libro, ¿no? Primero, ¿cómo surgió en términos generales esta investigación? Cuando yo estuve en la Universidad de Londres, es la primera vez que oí sobre interseccionalidad. Y claro que esta es una aportación de las feministas, ¿no? Es una aportación que ya sabemos viene de Kimberly Crenshaw y que luego viaja a Europa, a universidades
que no son centrales, no va a Cambridge, no va a Oxford, sino que va a las universidades del este de Londres, donde había o hay académicas color, ¿no? No hegemónicas, pero académicas de Palestina, de Pakistán, turcas, en fin. Entonces yo conocí a alguna de ellas, a Anira Yuval Davis en particular, y fui siguiendo pues tanto su trabajo como su amistad. Y yo siempre escuchaba de ellas la importancia de ser específicos. La investigación feminista tiene que ser específica. Y a mí yo tardé varios años en entender qué quería decir ser específico, ¿no? En verdad. Y cosa número 1, ser específico, y 2, que la interseccionalidad, ethnicity, class and race, etnicidad, clase, raza, no es un mantra, no es repetir, ¿sí? No es repetir, eso no lo es. Entonces, es un gran reto metodológico porque, primero, ser específico. No vamos a investigar sobre todas las mujeres, eso lo sabemos. Y de esas mujeres, ¿qué mujeres? Y cada vez ser más y más específica. Eso, porque al hacer interseccionalidad tenemos que ser empíricos, ¿sí? Si no queremos repetir el mantra, ¿verdad? Entonces, luego, dicen ellas, es que la clase tiene una dimensión, la etnicidad tiene otra dimensión, la raza tiene otra dimensión, y puede que, si bien comparten, si bien se corresponden, la cantidad de información que emerge es muy vasta. Es que nos damos cuenta que hablar solo de etnicidad ya es vasto, hablar solo de clase ya es vasto, de raza ya es vasto, pero ninguna puede ocurrir en aislamiento. Y si entonces juntamos las tres, pues entonces estamos hablando de 3 percepciones o de 3 ángulos muy ricos y muy profundos, ¿sí? Eso en primer lugar. Y luego hay otras feministas ya también que han reflexionado sobre el tema y no hablan de 3 o 4 indicadores, hablan hasta de 16, 18 indicadores. Y si a eso le sumamos los padres, el lugar de origen, el lugar donde vivimos, pues se vuelve todavía muchísimo más complejo de manejar. Me parece que es importante entonces ser específicos y que el mantra, y que no se debe de repetir el mantra. Hay que ir a buscar cómo se representa en la realidad la clase, el color, yo le digo el color de piel y la etnicidad en grupos de personas específicos, ¿sí? Eso como una recomendación metodológica muy precisa. Luego, 2, cuando yo me acerco a las unidades de análisis, de opinión, de análisis, a los encuestadores, ¿no? Las personas que se dedican a hacer muestras y encuestas, pues yo les planteo esta problemática, y pues ellos no hablan de menos de 1,200 casos para que tenga representatividad. Y cuando me dicen que van a ser 1,200 casos, pues claro que estallo en pánico, ¿no? Como 1,200 casos con estas etnicidad, raza, clase, etcétera, me parece que es demasiado. Bueno, superamos esto, lo superamos pues desde luego con mucho diálogo, con mucho acercamiento, escuchar a los proyectistas, escuchar a los demógrafos, escuchar a los
a los encuestadores, y luego todavía me dicen, pero eso no es suficiente. Con 1,200 casos no es suficiente. Hay que hacer 100 entrevistas a profundidad. Bueno, otra vez para mí me parecía una tarea no solamente imposible, sino inalcanzable. Pero bueno, ahí están entonces los profesionales que saben cómo usar o cómo dirigirse, ¿no? Y cómo encontrar, cómo buscar. Claro que también nosotros les proporcionamos los lugares de afluencia hasta cierto punto, porque tampoco se trataba de ir a una escuela privilegiada y ahí, a todos los que salieran a aplicarles la encuesta, pues no, porque eso no iba a resolver la complejidad. Bueno, gracias a esos equipos profesionales logramos sortear estas dificultades enormes de lo que significa el levantamiento de datos cualitativos y cuantitativos. El otro aspecto que quería comentarles es que si ustedes me dijeran cuál fue la falla de esta investigación, ¿qué es lo que no se ve? Lo que no se ve es que no es que no quisiéramos, pero no pudimos entrevistar a suficientes jóvenes privilegiados. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta en las investigaciones futuras. ¿Por qué? Porque los jóvenes privilegiados son inaccesibles. Pues están en coches, están en guaruras, están en escuelas cuidadas, con seguridad, y luego decíamos, bueno, pero en las vacaciones vamos a ver si los encontramos, y a través de contactos, de amigos, de hijos, de amigos, bueno, pues fulanito tal vez, no, pues que esa fecha no se puede porque habían ido a un campeonato de fútbol, ¿no? Y casi, de verdad, casi era todos los contactos que teníamos para poder acceder a un joven, a un niño o una niña bien, pues en ese verano estaban en el campeonato de fútbol, ¿sí? Y así por el estilo. Tampoco podíamos acceder a sus lugares de entretenimiento porque pues acceden a lugares en bares, en restaurantes con cadenas, sin acceso. Y los que llegamos un poco a contactar, pues no se conformaban con nuestro simbólico termo, ¿no? De agradecimiento, de termo de agua, y nos decían que pues cuánto íbamos a pagarles. Y que sus cuotas eran pues en dólares y tal. Entonces pues tampoco yo podía, luego no podía meter una factura, ¿verdad? De CONACYT, de una entrevista que me cobra tantos dólares. Así que ahí hay que buscar de qué manera podemos conocer más sobre los jóvenes privilegiados. Ahora, en el texto, ustedes también habrán visto que nos valemos de algunos otros recursos como películas que hablan de las desigualdades entre jóvenes ricos y pobres, recuperar, por ejemplo, pues novelas o testimonios sobre cómo viven los ricos y las ricas, las niñas bien, de Guadalupe Loaesa, por ejemplo. Ricardo Rafael creo que tiene también algunas crónicas, Los hijos de Sánchez, una vieja etnografía sobre la pobreza urbana. En fin, esos recursos también fueron complementarios para subsanar la falta de acceso a las opiniones y percepciones de las y los privilegiados, ¿sí? Desde luego que conocemos a
más a los de abajo, al joven, a la joven que transita, ¿verdad? En el gran conglomerado que es la zona metropolitana del Valle de México. Y para cerrar mi intervención y no cansarlos mucho, ya está dicho que es valioso leer el libro junto con la base de datos. Y ahora a la base de datos le voy a dedicar unas palabras, porque hacer investigación cuesta no solo dinero, sino mucho esfuerzo. Y generalmente uno usa una parte de esa investigación, no logra usarla toda. Y es una lástima que la investigación luego se quede en archivos muertos, ¿sí? Entonces, no es la primera vez que lo hago, lo he hecho con otras investigaciones y pongo al acceso a quienes quieran o quieran leer más o quieran utilizar alguno de esos recursos. Porque sí, utilizamos una parte y podemos utilizar 3/4 partes, pero difícilmente se utiliza todo, ¿sí? Esto como experiencia. ¿Por qué no se utiliza todo? Porque pues por tiempo, por recursos, porque a veces salen cosas que son importantes para el conocimiento, pero no para lo que se está haciendo en ese momento. Y junto con ese acervo de entrevistas que está disponible en la base de datos, están también recursos de fotografía y videos que llevamos a cabo como una manera de complementar pues la interseccionalidad y que pues como sabemos es riquísima, ¿no? Es muy rica. Así que pues gracias por recomendar el libro. Yo también creo que será útil y ojalá que puedan llevarse a cabo más investigaciones, porque nos hace mucha falta conocer cómo se vive el color de piel, que causa mucho sufrimiento entre los jóvenes, ¿sí? Cómo se vive el color de piel, cómo se vive la exclusión, cómo se vive por el color de piel, por la edad, por la etnicidad. Y al mismo tiempo pareciera que México es muy mestizo, ¿no? Es muy mestizo por sus orígenes regionales en la Ciudad de México. Y ahí también habría que ir matizando más. Así que yo y mi equipo nos sentimos, pues, nos hemos visto poco, pero nos vamos a reunir pronto. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos satisfechos de haber logrado esta gran investigación y que pues la ponemos a la consideración de todos ustedes para que pueda servir en pro de erradicar el racismo, el clasismo y el sexismo y la discriminación solo por el hecho de serlo, ¿no? Así que nuevamente les agradezco cumplidamente todas sus observaciones y la generosidad de haber utilizado su tiempo para leernos y para hacer estos comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natividad, por estos comentarios y esta contextualización del proyecto. No sabía que era la primera presentación del libro, pero efectivamente estamos, ahora que vamos saliendo de la pandemia o viviendo entre pandemias, nos damos cuenta de cuánto hemos perdido en toda esta época de no poder vernos, ¿no? De no poder sentarnos y platicar. Y creo que me pareció una presentación
muy rica, tanto tuya como la de Yunuen y de Irlanda, para poner en su lugar la importancia de este tipo de investigaciones. Lo hablamos tanto en nuestros seminarios, en nuestros cursos, en nuestras asesorías, la necesidad de superar la esencialización y el quedarte con una sola categoría de identidad para abrirte a una visión más relacional de distintas identidades que de alguna manera confluyen, pero que también a veces en la dominación y en la exclusión pueden llegar a ser sumamente, o sea, mutuamente reforzadoras de estrategias de exclusión, como el caso, como tú mencionabas, del racismo, del sexismo y del clasismo. Esas experiencias que nos comentaste en pandemia, que tienen que ver con la experimentación, con la transición de lo cis a lo trans, me parece también muy llamativa. Hemos visto en nuestras investigaciones experiencias parecidas en cuestiones de género, pero incluso en cuestiones también de lingüística o de cuestiones de diversidad lingüística, donde de repente por la pandemia ciertos de una lengua frente a otra se refuerzan. O sea, como no hay escuela en determinados momentos, resurge lo translingüe, resurge lo plurilingüe como una estrategia. Tanto aquí en Veracruz como en Yucatán, conocemos ejemplos donde las lenguas originarias se han reforzado por la pandemia, por el uso comunitario y familiar de la pandemia, frente a los estragos que causaba la escuela presencial. Y quisiera también resaltar, antes de pasarles la palabra a Ingrid y a quienes nos están pidiendo la palabra en el chat, quisiera rescatar muy brevemente esta cuestión que me parece muy importante para las investigaciones que estamos realizando en maestría, en doctorado y más allá de eso. Dos recomendaciones que tú nos hacías muy claras: ser específicas, no generalizar, sino que partir de lo concreto, partir de lo inductivo, para desde ahí generar comparaciones, comparaciones entre distintos casos, y no hablar de las mujeres, no hablar de los indígenas, no hablar en términos demasiado generales, ¿no? Y también la otra cuestión que mencionabas como una, digamos, como una recomendación para todas nosotras, todos nosotros: no repetir el mantra, sino que realmente analizar lo que está ocurriendo. Los mercados académicos en los que estamos insertos se prestan a generar mantras continuamente, que si el discurso descolonial, que si el discurso tal, o sea, y no lo comprobamos con la realidad en la que realmente trabajamos, ¿no? Eso me parece muy importante. Me gustó mucho lo que nos comentaste de la falta de acceso, de los problemas de acceso a las y los jóvenes privilegiados. Lo hemos experimentado también aquí en Veracruz, en contextos en los que estamos trabajando. Qué fácil es a veces, qué rico es a veces trabajar con comunidades frente a la necesidad de tocar puertas en ciertas colonias privilegiadas, donde la verdad es muy difícil realizar investigación, y más todavía investigación con una perspectiva etnográfica colaborativa, ¿no? Porque se ha cosificado tanto la relación social, se ha monetizado, o como se llame, tanto la relación entre sujeto investigador y sujeto investigado, que es muy difícil investigar hacia arriba, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y por otra parte, quiero invitar a todo el público que nos escucha a buscar esas bases de datos que están abiertas de las investigaciones de natividad, no solo de este proyecto, también de los proyectos anteriores. Creo que es una beta que no hemos aprovechado suficientemente. Una cosa es lo que publicamos como resultados de la investigación, y otra cosa, creo que todos quienes están aquí escuchándonos tienen esa sensación cuando terminan un proyecto, cuando entregan una tesis, cuando entregan una publicación, de que cuánta cosa que se quedó fuera, cuánta información no encontramos dentro, no tuvo cabida dentro. Y tener esas bases de datos para que otras personas, otras colegas puedan seguir investigando,
consultando abiertamente esas bases de datos, creo que es una posibilidad que no podemos desaprovechar, que precisamente las nuevas plataformas nos dan esa posibilidad, ¿no? Entonces, esos serían así como unos breves comentarios. Agradezco mucho lo que se comentó en el chat de Facebook. Gracias a Irene Rodríguez Pacheco, Marisabel López Callejas. Te mandan muchos saludos y muchas felicitaciones, Natividad, pero también para las presentadoras. Dice Marisabel, abonan mucho a la generación de nuevas reflexiones y otras posibles líneas de investigación. Quisiera ahora, también veo Guadalupe Zopitl también menciona, gracias por compartir la información, hace mucha falta este tipo de trabajo, felicidades. Gracias, Lupita. Quisiera entonces abrir los micrófonos, creo que Ingrid estaba pidiendo la palabra y luego quienes quieran también comentar, preguntar, tanto a Natividad como por supuesto también a Yonuen y a Irlanda. Adelante, Ingrid, desde Lima, Perú, adelante. Bien, muchísimas gracias. En verdad, sumamente complacida de escuchar esta valiosísima investigación, valorando también el proceso que ha significado personal e institucionalmente y recogiendo muchas de las reflexiones de la autora que creo que nos resitúan, ¿no?, frente a este tipo de estudios que ven la interseccionalidad, creo, como un potencial de análisis que debemos seguir profundizando. En lo que comentaron las dos colegas que antecedieron a la autora, me quedaba una duda que tal vez se puede conversar ahora, y viendo un poco el proceso en Perú, ¿no? Hablaban de que justamente todos estos procesos de racialización orientaban a los jóvenes hacia una mirada de ir perdiendo la identidad, de movilización social, que más bien van hacia un blanqueamiento, dijo alguna incluso de las comentaristas, ¿no? Y sin duda puede ser un proceso bastante generalizado en Latinoamérica, pero en Perú también, por ejemplo, notamos que hay desde los jóvenes, sobre todo en metrópolis como Lima, ¿no?, o ciudades como Cusco, Arequipa, una recuperación de identidades de los jóvenes justamente a partir de las frustraciones que produce el no poder acceder a determinadas oportunidades, ¿no? Tal vez el contexto es distinto, ¿no? Somos un país bastante polarizado en términos de diferencias culturales, también discriminador en términos de la comprensión de nuestra diversidad. Entonces, no sé si eso también se expresó en el estudio o es más bien una tendencia que va, como dicen, hacia la imitación o este cubrirse de la identidad del otro, ¿no?, del otro que tiene más oportunidades, más privilegios. Esa era mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Vamos tomando nota. ¿Quiénes más quisieran hacer preguntas, comentarios, antes de pasar a comentar lo que nos lanza Ingrid? ¿Alguien más? Estoy viendo, checando también el Facebook, a ver si por ahí también hay algunas preguntas o comentarios. Gunter. Sí, adelante. Muchas felicidades, Natividad, por el libro y también por decirnos acá los retos que no se dicen, que pasaste tras bambalinas para poderlo llevar a cabo. Y esto que, pues sí, son el hecho de coordinar y vencer los tiempos institucionales y intentar salvar también las colaboraciones con los colegas, ¿no? Entonces sí es como en un momento como de catarsis que no se llega a tener en el libro, ¿no? Entonces, pero que sí se cuenta en estos espacios y te lo agradezco.
Yo lo que quiero saber es un poquito más, si podían profundizar, cuando hablabas de este mantra y de estas cuestiones de tener claro, entiendo que las categorías de raza, etnicidad y clase no son solamente categorías teóricas, sino que las has convertido en categorías metodológicas. Y esto lo has hecho en el momento que has puesto a dialogar metodologías tanto quanti como qualis. Y yo quisiera saber de tu parte, hablas, por ejemplo, hablabas de raza, pero decías, no es raza, sino blanqueamiento o color de piel, pigmentación. Entonces, lo has transformado de tal forma que en el momento en que has hecho las preguntas con las personas, y esto lo digo porque eso algunas veces nos pasa con los estudiantes que están haciendo las investigaciones, quieren llegar y preguntarle, ¿eres racista, no? O sea, y tú lo que has hecho es de pulir, digamos, los conceptos teóricos a cuestiones más bien que los vemos en el día a día y en la interacción que hacen estos sujetos para poderlo poner en sus palabras, en sus términos. Entiendo que es esto el reto metodológico que has hecho, pero también el poner en diálogo estas dos perspectivas metodológicas. ¿Es así? O si no, si podrías profundizar un poquito más en esto. Y de nuevo, pues gracias por tu intervención y también por las colegas que han hecho esta presentación. Sí. ¿Puedo responder? Claro, claro, adelante. Antes de que se me... bueno, muchas gracias, Selene, por tu atenta lectura. Me alegra mucho tu pregunta y te contestaría que sí, en efecto. Uno de los retos de la investigación fue llevar, por ejemplo, raza, ¿no? La palabra raza, preguntársela a los jóvenes. Es como llegar al indicador más cercano a la realidad. Nos dimos cuenta que hablar sobre raza genera mucha incomodidad, ¿sí? Genera mucha incomodidad entre las personas. Pero sí, y también porque hay varias encuestas que han medido la raza no de manera aleatoria, ¿no? Por ejemplo, hay una encuesta en el Colegio de México, el proyecto Perla, ENADIS, CONAPRED, hasta con colorímetros, ¿no? ¿Tú qué color eres? ¿De este o de este? No, pues que soy de este. Ah, y el encuestador dice, no, no es cierto, se puso de un color más claro, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esta acumulación de conocimiento, bueno, nos fuimos dando cuenta que palabras como conceptos como raza generan confusión o rechazo en el entrevistado. Pero si hablamos de cosas más concretas, no qué color de piel tienes, sino de estas fotografías que ves aquí, ¿quién sería tu pareja ideal? Eso nos dio, por ejemplo, más certeza. Y la gran mayoría identifica pues a las personas con apariencia no indígena o no negra, que eso ya nos está diciendo mucho. Así que, en efecto, Selene, tratamos de llegar lo más cercano a la manera en la que se puede medir empíricamente la raza en este caso que fue por el color de piel. Igual con la clase. Ustedes saben que para estudiar la clase, pues, o la estudias desde el punto de vista marxista, desde Bourdieu, desde Parsons, o sea, es un mundo. Ahí también las casas encuestadoras nos dijeron, hay que estudiar, hay que preguntar con ingresos y seguridad social,
porque luego resulta que aquí no es como en otras ciudades, incluso de América Latina, donde vivimos por zona postal, ¿no? Acá ya saben que en Santa Fe, al lado de Santa Fe, hay una ciudad perdida, igual que en Iztapalapa, pues hay zonas de mucha influencia, en fin. La zona postal no servía sino el ingreso y la seguridad social, porque eso habla de ahorro y de patrimonio como indicadores socioeconómicos. Y de etnicidad también nos interesó conocer la lengua de los padres, la lengua de los abuelos, el origen de los padres y de los abuelos, y también si había algún tipo de celebración, de conmemoración sobre eventos, ¿no? Recordar fiestas, celebraciones o costumbres dentro de la familia, ¿no? Eso lo entendimos por etnicidad para que pudiera caber tanto en el sector privilegiado como en el no privilegiado, porque ambos pues tienen ancestros y hacen fiestas, ¿no? Así que, pues ahí eso fue más lo que logramos, sí, a través de de datos cualitativos y cuantitativos, y sí, la experiencia de los encuestadores nos ayudó mucho a determinar los indicadores empíricos de estos conceptos. Muchas gracias, Natividad. Gracias, Selene. ¿Quién más quisiera hacer preguntas? Ahora o nunca. Adelante. Atrévanse. Preguntas, comentarios, dudas. Una cuestión, Natividad, que a veces se discute en nuestros contextos es que al aplicar el término de raza a las relaciones interétnicas, intergrupales en México, en América Latina, después de todo el boom de la teoría del mestizaje, hay autores que dicen que eso es demasiado anglo, como una especie de sesgo, sobre todo si aplicamos la teoría crítica de razas, Critical Race Theory, a nuestros contextos. ¿Qué les responderías a ese tipo de críticas del uso del concepto de raza? Yo recuerdo cuando llegué por primera vez a México en el año 90 del siglo pasado, me decían cada vez que utilizaba el término racismo, no, eso es algo que tiene que ver con los mexicanos de Estados Unidos, no tiene que ver aquí, en América Latina no es el tema, el racismo, ¿no? Entonces quería ahí como lanzarte, ¿cómo respondes a estas críticas del uso del término de raza? Pues es una pregunta muy interesante, Gunter, y creo que hay que trabajar más en ella. Ahora hay más investigadores buscando construir una teoría sobre la raza desde nuestra aportación latinoamericana. Porque el race theory, ¿no? El race relations es un concepto anglosajón para entender la realidad o para buscar entender la realidad entre el color people, ¿no? La gente de color, importando si es africano o pakistaní o hindi, ¿no? Y el blanco. Ajá. Entonces, en el race theory hace falta el mestizaje. Ahora hablan de mestizaje, interracial marriages, así le llaman, los interracial marriages. Ahora, pero nosotros tenemos la historia un poco, no al revés, sino partimos de un mestizaje, porque podemos criticar al mestizaje de muchas maneras. Es cierto que es excluyente, es cierto, algunos dicen que es racista,
bueno, podemos hablar de eso. Puede ser excluyente porque excluye a los afrodescendientes, excluye a los chinos, excluye a todos los otros que vivimos en el territorio, ciertamente. Es selectivo, el mestizaje es selectivo, pero tenía una razón de ser en su momento, que fue el de construir una unidad nacional y algo parecido a la nación, ¿sí? Bueno, ahora podemos demoler ese mito del mestizaje y empezamos a demoler el mito del mestizaje a partir de que el mestizo ha inhibido la especificidad de los otros. Y esos otros, pues es la tercera raíz, ¿no? Los afrodescendientes, los negros, ¿no? Es que también ese es otro problema. Si tú hablas, lo negro parece que es incorrecto, entonces se habla de lo afro, y la gente te dice es que aquí no hay africanos. Dicen que son de África, pero son de Oaxaca. Eso nos daban muchas veces por respuesta, ¿no? Es que son de Oaxaca, aquí no hay africanos, ¿no? Entonces, también tenemos que trabajar mucho más de cerca el negro de México, que no está, apenas fue contabilizado, apenas está en el imaginario colectivo, en la realidad nacional. Y tenemos que estudiarlo también a partir de la amplitud del mestizaje. No podemos hacer a un lado al mestizaje, porque el mestizo está en todas partes, ¿sí? En todo el territorio nacional. Para bien o para mal es el promedio nacional, y los referentes tienen que ser a partir de ello, porque el mestizo también se siente muy excluido. Se siente muy excluido de ciertos privilegios, ¿sí? Entonces, sí hay que verlo con más cuidado, y también investigar con más cuidado a los privilegios, ¿sí? A los que tienen los privilegios, por ejemplo, si hay racismo a la inversa, no creo que va por ahí, sino que el racismo impide la movilidad social, el racismo causa sufrimiento, el racismo causa exclusión, y el hecho de llamarte güerito, ¿no? Pues no te está ofendiendo, ¿no? Entonces, y no te está diciendo nada que vaya en contra de tu bienestar. No te excluye, ¿no? No te excluye, ¿sí? Así que hay que seguir trabajando más, desde luego que sí. Muchas gracias, Natividad. ¿Irlanda? Sí, pues yo me quedé pensando mucho en esta pregunta que hace Ingrid, y me parece que tiene mucho que ver con lo que nos acaba de comentar Natividad, ¿no? En el propio libro se explica la complejidad de qué se entiende por mestizo, ¿no? Todas las preguntas implican concepciones que son etiquetas que no hay el tiempo de hacer, digamos, la catequesis, ¿no? Por llamarle de alguna manera, de explicar, a ver, el grupo de investigación entiende por mestizo tal. ¿Qué opinas de ser mestizo? Eso no se debe hacer, ¿no? Entonces, cada quien entiende lo que puede, sí, lo que tiene a la mano por mestizo, y esta complejidad se expresa muy bien en el libro. Por eso yo decía, se presenta como algo digerible, pero en realidad también el libro habla de las entrañas de la complejidad de la investigación, ¿no? Por ejemplo, cuando se les da el colorímetro en este caso que nos daba Natividad, ¿a quién elegirías como pareja? Bueno, las respuestas, digamos, cualitativas son: bueno, a mí me gustan los morenitos, pero también me gustaría andar con ese y ese y ese, ¿no? Entonces, ¿cómo lo cuantificas? ¿Cómo tipificas eso en una investigación de este tamaño?
Y Sí. para regresar un poquito con lo que nos comentaba Ingrid desde Perú, yo creo que aquí no se visualiza mucho este trabajo que sí hacen colectivos, algunas colectividades de jóvenes en cuanto a autorreivindicarse por la zona en la que se realizó el estudio. Ujú. Y Mm, también, pero sí que nos da Natividad y su equipo pautas, ¿no? Por ejemplo, nos remiten a esto que nos comentó Yunuen del trabajo de Dorian Ulises para localizar otros tipos de belleza que en el caso de ese artista, él reivindica un tipo de belleza frente a digamos, este esquema etnoeuropeo, ¿no? O centroeuropeo. Y nosotros acá en la Veracruzana, pues con estudios en la Universidad Intercultural, en la Veracruzana Intercultural y en otras UIs que hemos estado impulsando, pues también podemos ver unos resultados muy distintos. O sea, por eso yo ponía tanto énfasis en qué pasa si se territorializa, si se cambia el punto de desplazamiento, pues es otra especificidad, por lo tanto, otro resultado. Por último, también me parece que colectivos como los LGBTQ+, en sus especificidades, que también son muy vastas, también han reivindicado términos, ¿no? Que en vez de verlos como ofensivos, los ven incluso como justamente de lucha y pues para reposicionarse. Entonces es algo muy, muy, muy complejo, ¿no? Gracias, es lo que yo quería aportar. Muchas gracias. muchas gracias, Sí. Yolanda. Sí, Ujú. sí, Natividad. Ajá. No, nada más para hacer un comentario al comentario de Ingrid, que le agradezco mucho. Pues creo que también uno de los aspectos interesantes de la investigación fue recoger algunos valores, ¿no? Algunos valores que tienen sobre la pobreza, ven un valor en la pobreza, ¿no? Como un aspecto de ser humilde, no ser aspiracionista. Eso, vivo más tranquilo siendo pobre que rico, porque rico pues me pueden secuestrar, me pueden pegar, pero pobre pues nadie me hace caso y voy para donde yo quiera, ¿no? Entonces, creo que también ahí habría que activar un poco nuestras estrategias de investigación, que el aspiracionismo también tiene que ver con valores, ¿sí? Y las expectativas de lo que es la riqueza. Algunos de las entrevistas, de los resultados cualitativos que están en entrevistas, pues sí, hablan precisamente de, es triste no tener dinero, ¿no? Desde luego, es triste es ser pobre, pero sí pero no es que celebren también la pobreza, sino que lo entienden como eh, una, en, un acercamiento que genera solidaridad, que genera atención al otro y no la codicia o la superioridad. Ahí creo que hace falta también hacer investigación, porque creo que la blanquitud y el aspiracionismo no solo tiene que ser por color de piel, sino también tiene que ser por valores. Sí, Uh-huh. muy interesante. Muchas gracias, Natividad. Sí, es un impulso para seguir pensando en esta línea. Y muchas gracias también a Irlanda, a Claro. Selene, a Ingrid. Eh, Sí. Ingrid, creo que deberíamos ir pensando en un proyecto comparativo, porque lo que está pasando en Perú en relación a cuestiones de raza, etnicidad, edad y género, creo que es muy interesante compartirlo y contrastarlo con lo que está pasando aquí en México. Ese Seguro. debate que hay en algunos contextos, por ejemplo, sobre el surgimiento, entre muchos interrogantes, de una burguesía étnica, quechua aymara, Marisol de la Cadena y otros trabajos Sí. que ha habido sobre esos fenómenos, creo que sería muy rico pensar ahí en un proyecto comparativo
de cómo se está generando esto, tanto en contextos como los que Natividad estudió en la Ciudad de México, pero también, como Yunuen y Irlanda enfatizaban, en los contextos provinciales, no en los Sí, contextos rurales y en los exacto. contextos de ciudades medias, donde hay nuevas formas de identificarse. Nosotros aquí en Jalapa, una ciudad de provincia, una capital de provincia, tenemos un boom de jóvenes que están apuntándose a cursos de lengua y cultura náhuatl, totonaca, popoluca, etcétera, Sí, como para reivindicar su otredad cierto. frente a una situación de identidad mestiza que ya no genera identidad, que ya no genera identificación incluyente como sí lo hacía el discurso de la Revolución Mexicana, como sí lo hacían otros discursos de otra época, ¿no? Entonces sería muy rico pensar ahí también en un proyecto futuro para comparar estas situaciones, ¿no? Y el Sí, papel, sobre todo, entendiendo el libro de Natividad, el papel activo que juegan las juventudes en sus propios procesos de identificación, ¿no? sí. Ujú. Muchísimas gracias. Veo que no hay más preguntas, comentarios, tanto en el chat de Facebook como aquí. Gracias, Beatriz, por tus felicitaciones a las participantes en la presentación y a la autora de la investigación. Muchas gracias. Quedamos entonces así, Natividad. Muchas gracias Bueno, por tu tiempo. Muchísimas gracias a Irlanda y a Yunuen por sus comentarios. Y ojalá sea el inicio de un conversatorio que vamos a ir llevando en el tiempo futuro, porque creo que podemos aprender mucho en estas claro que sí. comparaciones, en estos contrastes. Gracias por su tiempo, gracias por su interés y vamos a estar en contacto, Natividad. Vamos a estar buscándote, buscando tus publicaciones y tus proyectos Muchas gracias. para seguir aprendiendo contigo. Muchas gracias y cordiales saludos a todas y a todos. Gracias nuevamente a Elidet y a Humberto por el apoyo y gracias a mis compañeros del cuerpo académico. Estamos en contacto y hasta ojalá muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias de corazón. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.